Bueno, pues aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal, Coldo? Aquí para Muy, compartir las lecturas de este año. Hemos puesto que, antes que nada, pedir disculpas porque vamos a hacer esta charla en directo. Se va a emitir un poquito después, pero bueno, hemos tenido unos ciertos problemas con los codificadores. Bueno, en fin, que no somos gente tecnológica. Si es que lo nuestro son los libros, Coldo. Si es que, ¿qué le vamos a hacer? sí, no, eso y que tenemos una edad también. Bueno, eso te lo podías callar, pero vale. Aunque nos conservemos bien, ¿eh? Pero bueno. Tenemos un poquito más de edad. Pues estamos aquí básicamente para compartir. Nosotros hemos puesto mis 5 de 2024, que no significa que sean las mejores lecturas del 2024, tampoco significa que van en orden de importancia, sino que son los libros que ahora mismo, 17 de diciembre, hemos decidido que queremos destacar, por lo que sea. Y como estamos comentando antes, si lo hiciéramos mañana este vídeo, serían otros. Pero casi Así que seguro, vamos. es un corte en el tiempo y vamos a hacer un juego. Tenemos 5 seleccionados, cada uno de nosotros. Vamos a enseñarlos y veréis que hay uno que está del revés. Entonces vamos a recomendar 5 libros, de los cuales de 4 vamos a decir los títulos, el autor, editorial, etcétera, etcétera. Y del quinto no vamos a decir nada. Vamos a contar de qué va, vamos a intentar dar las menos pistas posibles y a ver si sois capaces de adivinar de qué libro se trata, de qué autor, título, editorial, todo. Para los perezosos os decimos ya que os lo dejaremos en los comentarios, ¿vale? Si queréis ir directamente a buscarlo. Y también os ponemos los enlaces de las referencias de todos los libros de los que vamos a hablar. Pues vamos a meterle caña, ¿de acuerdo? Que se nos acaba el mes de diciembre. Venga, A ver qué pasa. ¿Quieres empezar tú? Empiezo yo. A ver, la dinámica va a ser la siguiente. Como tenemos 5, vamos a hacer un poco, pues lo que nos gusta a Coldo y a mí, un poco de peloteo, ping-pong. Entonces, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Como tú quieras. venga, arrancas tú. Pues venga, va, mira, uno que ha sido uno de los libros que he leído recientemente, que se llama Bar Gloria, de Nerea Ibarzábal. Este libro está escrito originalmente en vasco y lo traduce a Rate Hidalgo, con Sony, ¿vale? Nunca sé cómo se dice, si es con Sony, pero bueno, los libros rosa, ¿vale? ¿Por qué destaco esto? Primero, porque me encanta lo que está haciendo con Sony. Yo le llamaré con Sony. Lo que está haciendo con Sony con lo que es introducir en el contexto en castellano a escritores y escritoras, sobre todo escritoras que originalmente hacen sus novelas, escriben sus novelas en vasco, porque así se da a conocer a un público más amplio. El problema que ya sabéis lo que tienen las lenguas minoritarias es que, bueno, la distribución por una cuestión de número de lectores siempre es mucho más reducida. Y aparte de ser un descubrimiento, es una primera novela muy notable. Como bien dice su título, Bar Gloria es un bar que hay en el País Vasco. No se dice exactamente en qué. Sabemos que es un pueblo pequeño que está cerca de Donosti, pero no sabemos exactamente dónde se dice. Esto está hecho de una manera deliberada. La propia Nerea Ibarzábal así lo ha confesado en alguna entrevista. Y además tampoco se menciona explícitamente ni el año ni la década. Está claro que pueden ser entre los 80 y los 90. De cualquier forma es el fin de siglo, ¿vale? Fin de siglo XX. ¿Qué hace muy bien? Es una novela breve, son apenas unos 150 y pocas páginas. Y es la historia de tres amigos y este bar, el bar Gloria. Es una historia de personas que quieren escapar y cada una de cosas diferentes y algunas lo consiguen y algunas no lo consiguen. La reflexión que hay aquí, ¿cuál es? Lo que nos marca el destino, ¿vale? Es decir, estas personas están en un pequeño pueblo, están trabajando en un bar que es un bar familiar, del cual quieren escapar también de este pueblo y no encuentran maneras de conseguirlo. Son tres personajes, dos hermanas y un chico que no es familia de ellos, pero que lleva trabajando 5 o 6 años en el bar. La hermana mayor consigue irse a Donosti, pero al final no voy a desvelar el porqué, pero le toca volver, ¿vale? Digamos, hay un conflicto, hay un problema familiar y le toca volver a ocuparse del bar. Ella había podido escapar porque había encontrado trabajo en una productora y entonces se ocupaba de hacer pues todo lo que tiene que ver con la producción de, sobre todo videoclips, ¿vale? Pero al final le toca volver. La hermana pequeña echa de menos otro pueblo todavía más pequeño en el que ellos se habían criado anteriormente a que cogieran este bar y siempre lo rememora y lo echa de menos. Y el chaval, Miquel,
es homosexual y entonces ve cómo su libertad está absolutamente coartada por esa cerrazón de ese pequeño pueblo. Pasa algo con este chaval y otro hombre muy al principio de la novela, no lo voy a contar porque es un inicio impactante y no quiero Ujú. destrozárselo al lector, pero ya te pone muy en contexto. Eso marcará de alguna forma las vivencias de este chaval y de cómo él desea irse de este pequeño pueblo y de este Bar Gloria. Pero por una razón u otra, ninguno de ellos consigue escapar de ese pequeño, digamos, microcosmos. En algún momento se irán a Donosti a ver a la hermana y entonces este chaval y la hermana pequeña también descubrirán, digamos, esa ciudad mucho más grande, más libre, llena de posibilidades y donde pueden desarrollar de alguna forma eh, su personalidad. Pero, como te decía, ninguno de ellos consigue escapar de esto. Hay una imagen al principio de la novela, que es, imagínate el típico bar de pueblo, eh, Ujú. todo lleno de serrín en el suelo, ¿vale? Imagínate este tipo de bar Ujú. y con una cabeza de buey ahí colgada de... Una cabeza de Sí. buey, no de toro. Ojo, que es muy, Ujú. muy importante por la cuestión de la mansedumbre, la docilidad, ¿vale? Ujú. Pues imagínate esa cara con los ojos que parece que te estén mirando, pero son ojos muertos porque es una cabeza disecada. Y esto es una metáfora perfecta de lo que pasa ahí, ¿no? Es gente que parece que esté viva, pero Ujú. quizás está un poquito muerta por dentro. El padre de las dos chicas del bar cría bueyes también, ¿vale? Y hay todo un trasfondo también de competición de bueyes, etcétera, ¿no? Sí. Y esa idea de que el padre reclama, el propio padre de las niñas, reclama esa docilidad de carácter en las propias niñas. Y Ujú. esa cabeza de buey con la cual también se abre, en el primer capítulo se abre esa, esa mirada que damos al bar es, ya te digo, metáfora perfecta de todo lo que pasa en la novela. La novela es brillante, ¿por qué? Sobre todo por las atmósferas, por cómo ella crea esa densidad en la cual parece que no está pasando nada, pero te das cuenta de que están pasando muchas cosas. Tenemos estos tres tipos que cierran el bar, por supuesto, durante todo el día tienen que aguantar una caterva de cazurros que lo Ujú. flipas. eh, Maleducados, en fin, primitivos, Ujú. homófobos, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Ujú. Y acaban cada noche poniéndose hasta el culo de pacharán, ¿vale? Entonces, siempre van con resaca, no sé qué, entonces, Ujú. parece como que están pasando, es verdad que pasa una cosa bastante fuerte al principio, que no tiene consecuencias legales, vayamos a decir, pero sí que crea un estado de opinión y un estado de ánimo también, porque lo que pasa es que obliga a que cada uno de la familia se posicione, ¿no? Porque es Ujú. un hecho ante el cual no pueden, digamos, no posicionarse. Hay un refrán en euskera, que supongo que en castellano también, que dice, la traducción sería algo así como pueblo pequeño, infierno grande. Tal cual, Eh, la novela tiene pinta de que va por ahí, ¿no? O sea, como tal un... cual, tal cual, pero lo que te digo, lo que la hace brillante es precisamente esa creación de las atmósferas, parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Ujú. Y sobre todo la idea que se te queda al final de lo duro que es escapar al destino. Es decir, Ujú. de la fuerza que se tiene que tener para poder escapar para poder escapar del lugar de origen. Ujú. Sí, sí, sí. Esto lo decía mucho Berjar, por ejemplo, en la narrativa de Berjar está muy presente. Esa idea de que hay muy poca gente que consigue escapar de su lugar de origen. Y esto es un relato tremendo de esto, de ver cómo existen los deseos de estas personas como de salirse de esa especie de cárcel de cristal, por decirlo Ujú. así, porque nada les retiene realmente. Son jóvenes, Sí, sí. podrían irse a cualquier sitio, pero no se van, ¿no? Ujú. Fíjate, el chaval este homosexual, por ejemplo, ¿por qué no se va a vivir a Donosti? Bueno, es que tampoco tiene, Ya. pero no consiguen irse, ¿no? Y allí siguen, ¿no? En el bar. Y esa idea que va como de manera muy suave durante toda la novela, que va como profundizando y va como metiéndose dentro del cuerpo de los personajes, se acaba metiendo también dentro del cuerpo Ujú. del lector. Y por eso creo que es tan potente y la verdad que para ser una primera novela
chapó. Ujú. Par Gloria de Nerea Ibarzábal. Y además ayudas a descubrir nuevas escritoras y a darle visibilidad a escritoras que escriben en lenguas minoritarias. O sea que 3 por 1. El pack completo, ¿no? ¡Pum! Te toca. Bueno, pues tú has empezado con uno de 150 páginas y yo voy con uno de 1000. ¡Hala, toma ya! Venga. Con un ensayo. Es un libro de 2014, publicado por Acantilado, Terror y Utopía, Moscú en Toma 1937. ya. Toma, a tope. A ver, 1000 páginas, 150 son de notas. O sea, la bibliografía es una barbaridad. Bueno, el libro también abre y cierra con dos metáforas. Eh, la primera sería el vuelo del maestro y Margarita Ujú, y determina un poco la estructura del libro, ¿no? Como el narrador o, bueno, autor ujú. sobrevolando Moscú en 1937 y haciendo una especie de panóptico sobre todo lo que se vive en la ciudad y en ese año. Vale. Que no se reduce estrictamente a lo político. Ujú, El 1967 se ha hecho famoso por los procesos de Moscú, las purgas y toda esta historia, pero es un momento histórico que recoge una complejidad brutal. Habían pasado 20 años desde el triunfo de la Revolución, la ciudad o la Unión Soviética era un laboratorio social con una serie de cambios demográficos brutales, con la colectivización, no sé si terminada del todo o a medias, eh, y una industrialización brutal. Total, que hay una sociedad ahí de arenas movedizas, digamos, que aparece súper bien reflejada en el libro, pero al mismo tiempo que esas purgas y todos esos procesos políticos, lo que hay es una efervescencia cultural y artística tremenda. O sea, bueno, no solo cultural y artística, arquitectónica, de ingeniería, o sea, se combina, como bien dice el título, el terror político, social, con la utopía, las obras faraónicas y la reconfiguración de la ciudad de Moscú, en fin. Y la otra metáfora con la que cierra el libro es el Palacio de los Soviets del arquitecto Boris Yofan, ujú. que también refleja muy bien lo que luego fue la Unión Soviética, ¿no? Una obra mastodóntica que terminó inacabada en parte por la Segunda Guerra Mundial y que se quedó ahí. Intentaron construirlo sobre los cimientos de la Catedral del Cristo Redentor, pero pues como pasó con la Unión Soviética, todo el teórico proceso que se iba a hacer y demás, pues quedó en nada. Y entonces eso, el libro está dividido en un montón de capítulos que recogen pues todos los aspectos de la vida política, social y cultural de la Unión Soviética, de Moscú en ese periodo, ¿Vale? y es súper interesante sobre todo para quien esté interesado en ese periodo histórico y en ese momento histórico. ¿Y ahí como también aparecen pequeños personajes o cómo No, es? no. Bueno, los personajes son personajes reales. Claro, claro, Eh, pero quiero decir como pequeñas historias también sí, de sí, gentes de la ciudad y... sí, sí, de gente del cine que fue purgada, qué sé yo, ingenieros que participaron en la construcción del Canal del Mar Blanco, y cómo a todos ellos les afectó toda la parte política que estaba teniendo lugar en el país en aquel momento. O sea que también es como esto, ¿no? Un gran fresco, digamos, o sea, un corte en ese año, pero también un gran fresco de toda la gente un poco que habitaba la ciudad en este momento, ¿no? Un poquillo. Sí, 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 lo que pasa es que se centra sobre todo, pues eso, en gente, no, no es que se centra en gente famosa, sino que se centra, pues claro, se habla del cine, pues habla de cineastas que fueron, que Ujú. fueron purgados, habla por ejemplo, de la viuda de Mikhail Bulgakov. Vale. eh, no son personajes anónimos afectados por el Ujú. curso de la historia, digamos, pero sí que habla de personajes reales que existieron y que vivieron esos momentos. Y luego el autor se basa en una bibliografía extensísima, archivos y publicaciones de Vale. la época, actas, estudios que se hicieron a posteriori, testimonios de escritores extranjeros que estuvieron en Moscú, del embajador estadounidense en Moscú en aquella época.
no sé, es una visión como muy, muy de conjunto, es un Ujú. año o una época histórica que ha quedado como muy circunscrita a las purgas estalinistas y a los procesos de Moscú, pero había más cosas en la Unión Soviética en esa época, también vinculadas, claro, a toda la situación política, pero era como una especie de caldera en la que había pues una efervescencia cultural y artística y de todo tipo en realidad, que convivía con un sistema pues opresivo y una situación terrible, vaya. Pues una recomendación maravillosa, además para estos días, ¿no? Que vamos a tener de Navidad tranquilos Bueno, para no es muy leer. navideño, ¿eh? No es muy ¿Eh? navideño que digamos. No, no, no lo digo por eso, lo digo por el tiempo. O sea, lo digo por el tiempo que Ya. vamos a tener ahora de vacaciones, como para poder meterse en una obra con una cierta. Pero entiendo que también son de este tipo de libros que lo puedes ir leyendo, ¿no? Como, ¿sabes? No, o sea, Sí, sí, no de seguido, ¿eh? Como que puedes ir, oye, hoy me leo un capítulo, mañana otro, ¿no? Que, o sea, que pueden ser estos que te acompañan durante un tiempo. sí, porque además los capítulos tienen, pues eso, en torno a 15, 20, 30 páginas, Ujú, qué sé yo, habla, por ejemplo, del censo electoral del año 1937, que fue como una obra faraónica en un país que había salido del analfabetismo hace 4 días, qué sé yo, del Art Deco soviético, del Congreso Internacional de Geología en Moscú, de la inauguración del Canal del Volga, de, qué sé yo, de 50.000 historias, pero en ujú. capítulos bastante breves, sí, que permiten una lectura pues más sosegada o más Pues yo ya, espaciada en el tiempo, vaya. ya que has ido con el tocho, yo voy a venir aparentemente más liviano. Vamos a hacer un pequeño receso porque te traigo un libro de poesía. He escogido este libro por varias razones. Primero, porque recoge la obra completa hasta el momento de una escritora que tampoco es tan mayor, porque ahora debe estar en sus 50 cortos, pero a la cual conocemos más como narradora, que es Pilar Adón. De hecho, le dieron creo que fue el año pasado, el Nacional de Narrativa. Entonces, es mucho más reconocida un poco por sus libros de relatos y por sus libros y por sus novelas. Pero hace muy poco tiempo, hace unas semanas, no sé si se ve aquí, la Bella Varsovia ha recogido los 9 poemarios, o sea, 9 poemarios, poca broma, Ujú, ¿eh? 9 poemarios escritos entre 1998 y 2024. Son 26 años de escritura poética y eso que ella misma dice que es una poeta tardía, ¿sabes? O sea, que dice, oye, ujú. yo tuve la suerte de poder charlar con ella, de hecho en el canal tenéis una entrevista con Pilar Adón. Y claro, le decía, pues si no llegas a ser poeta tardía, yo no sé, o sea, ¿cuántos poemarios Tan tardía podrías no será, escribir? porque no es tan mayor, ¿no? No, Quiero decir, lo que pasa es que escribió muchos poemarios en un breve lapso de tiempo. Eh, ujú, ella nunca había tenido la pulsión poética y entonces se le despertó en un momento, quiero decir, ujú, no fue propiamente en la adolescencia, sino que fue bastante más tarde, porque ella es del 71 y el primer libro es del 98. O sea, son a los 20, bueno, rozando la sí. treintena, ¿no? O sea, que lo decía porque no es lo típico de la poeta adolescente, que tiene esta, Ujú, esta pulsión un poco de, ¿no? ujú, Y es lo que os decía, hay nueve poemarios incluidos en esta antología no, porque es la poesía completa, y permite ver un poco toda la progresión poética suya, y es muy interesante ver cómo al principio tiene una especie como de lírica mucho más mecanicista en el sentido de copiar un poco modelos ujú, a los cuales se quiere asimilar o se quiere imitar, que tienen que ver con una serie de modelos más bien del siglo XIX anglosajones, sobre todo, y ujú, ves como poco a poco va como un poco encontrando su voz, ¿no? Y esto es como muy ujú, interesante. Además, también hay muchas concomitancias entre su obra narrativa y su obra poética, hay muchos temas parecidos. Aquí el tema es, si hay que trazar una línea, es comenzar caminando con los pies de otros, es decir, subiéndote a hombros ujú. gigantes, ¿no? Sí.
tratando de emular de alguna forma lo que has leído, lo que te ha gustado y tal, y encontrar un poco la propia voz. Y aquí esa voz se construye a través de la deconstrucción de lo que es ser mujer, la idea mm, de la hija. Pilar Adón no tiene hijos, con lo cual sigue siendo una especie de mm, eterna hija, y es esa forma de cómo encontrar esa relación llegada a una cierta edad, ¿no? Sobre todo con los padres, mm, cuando los padres desaparecen, etcétera. Em, no sé si lo he dicho, se llama Las Huidas, el libro. mm, Y Las Huidas es importante porque hay una idea siempre aquí, hay una tensión que se comparte tanto en la lírica de Pilar Adón como en su narrativa, entre la idea de huida y la idea de reclusión, ¿no? Entre correr y quedarte quieto, ¿no? Un poco, y está en todos sus temas, siempre hay esta tensión. Se cuestiona mucho lo que, como te decía, ¿no? O sea, ¿qué es ser mujer, ¿no? ¿Qué es ser mujer, qué es ser hija? Pero también la idea de la pareja y la idea del hogar. mm. Es Mm, un poco lo que en la novela que le dieron en el Nacional de Narrativa, que no me acuerdo del título, mm. eh, no recuerdo el título, pero la temática es un poco esa, ¿no? El tema, Sí, si no recuerdo mal, la huida, pero que luego es como una reclusión. claro, es que de hecho por eso quería traerlo, porque es súper interesante cómo sin que la gente se haya dado demasiada cuenta, o a lo mejor es que tampoco se le ha prestado demasiada atención. Es que estoy buscando el título de Bestias y Aves. De Bestias y Eso. Aves en el 2023, publicado por Galaxia Gutenberg. Ujú, Cómo te das cuenta de que en realidad son muy parecidas sus obras ujú, narrativas y sus obras líricas. Esto que te decía de la huida y de la reclusión, tiene un corolario que es otra de la tensión entre la resignación y la rebeldía, ¿no? Hay constantemente ujú, la idea de quiero huir de estas presiones, quiero huir de las tiranías, digamos, de lo familiar, de la pareja, de lo que me construye a mí como mujer, pero al mismo tiempo me resigno también a no violentar, digamos, esos hábitos sociales, esas cuestiones heredadas, adquiridas de la tradición familiar, etcétera, etcétera. ujú. Está la idea también de la vida diminuta, ya también no sé si la has visto en persona alguna vez, pero también es Sí, muy, muy, muy sí, es chiquitita. muy pequeñita. Y entonces esta idea de lo pequeño, ¿no? De lo pequeño frente a la inmensidad del abismo y del Ujú, mundo. Y sobre todo hay una cosa que no es tan evidente, pero que a mí me llama mucho la atención, que es la extrañeza de seguir viva. O ujú, sea, todo el rato parece como que fuera un milagro, ¿no? El estar ujú. vivo. O Sí. sea, y entonces es como ella quiere celebrar de alguna forma lo que le rodea, pero al mismo tiempo es incapaz de escribir cánticos celebratorios. Ujú, ¿Vale? Entonces hay una cosa que tiene como el deseo un poco de casi celebración órfica de la naturaleza, pero al mismo tiempo existe esa represión de no, pero es que yo ya no puedo escribir de esa forma, y en algún momento en alguno de los poemas incluso intenta como crear esos cánticos, esas odas, ¿no? ujú, Como que no, como que es como que no, ¿sabes? Ya no, ujú. nuestros tiempos como que ya no dan para eso. Ajá. Y luego al final, una cosa muy que le gustará a la gente que le tiene mascotas, sobre todo perros, es muy Ujú, importante la presencia del perro de su padre. Pero cuando el padre se pone enfermo y tal, el perro ha sido una figura muy central. Ella se ha criado ujú, en pueblo pequeño, o sea, con una relación muy cercana con la naturaleza. ujú, Y entonces ese trasvase, digamos, de la relación perro-padre-naturaleza, cuando pasa a ella perro-naturaleza, pues también encuentra un difícil acomodo, porque también su padre tiene una versión, como es lógico, muy ujú, masculina de acercarse a la naturaleza, y ella lo percibe, lo vive como una herencia familiar
querida, pero al mismo ujú, tiempo problemática, porque ella no puede enfrentarse a la naturaleza de esa manera, ¿no? Y la idea de ajá. pues, que como un lugar no donde te pierdes, sino donde te encuentras, también el silencio, como esa idea de el espacio en el que resuena todo, ¿no? Juega mucho con toda esta idea con toda esta idea de los contrarios y le sirve también en la figura del padre como hombre para contraponer la idea de lo femenino, ¿no? Que estaba un poco Ujú, en contradicción. Ella dice algo así como, por ejemplo, dice, un hombre cree lo que ve. ujú. Parece de perogrullo, pero es literal, es así, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues está el tema ese, ¿no? El tema de los roles masculino-femenino, padre-hija, ¿no? Está constantemente esta cosa y la idea de la imposibilidad del silencio. Es lo Pero tiene cierta relación con Gloria, ¿no? O al menos es un poco lo temático, quizá, ¿o no? Pues no lo tenía previsto realmente, pero, o sea, No, por lo que cuentas, ¿no? Como sí, en ciertos aspectos, ¿no? sí, la verdad que no lo había pensado, pero sí, porque también, por ejemplo, aquí hay un desvío, digamos, en la evolución poética desde el yo hacia el nosotros, que pasa también en Vargloria un poquito de alguna forma, porque el yo se acaba creando una especie de grupo indisoluble que no se puede romper. Está la idea del destino también, como que no puedes acabar Sí, sobre todo por eso, ¿no? aparte, ¿no? De lo que Mm, eres, de quién eres, de dónde vienes, y esa ujú. lucha, ¿no? Constante. Para finalizar simplemente la recomendación de este libro de las huidas, hay una imagen que yo creo que sirve un poco para resumir lo que es la poética de Pilar Adón hasta ahora, que en uno de los versos ella dice, florecerá la rama que me raja por dentro, ¿no? La idea de la naturaleza, la idea de cómo me voy a destruir yo a mí misma por dentro y cómo estoy Mm, tratando de aguantar este esqueleto que se supone que soy yo, ¿no? A mí ujú. esa imagen me pareció fantástica. Y ya está, Ujú. o sea, recomendación Pilar Adón, Las huidas en la Bella Varsovia, poesía completa 1998-2024 y te paso la pelota. Bueno, pues ahora nos alejamos de lo profundo y aquí hemos venido a jugar, ¿no? Como Me decía parece aquel. muy bien, me Y parece vamos a muy jugar bien. con uno de los libros que tiene yo creo que es el libro que tiene el título más molón del año. Vida de un pollo blanquecino de piel fina. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Publica desde Zaragoza Jekyll and Jill Mm, y el autor es Andrés Pérez Perruca, que ahora yo creo que está en la Fundación Telefónica, en algo de contenidos o así. Si necesita muy el bien. currículum de alguien, pues aquí estamos, oye. Y, y en su momento fue batería de uno de los grupos de pop independiente español de finales de los 90 más míticos, yo creo. El Niño Gusano, breve carrera, ¿no? Musical, que luego derivó en Costa Brava, Tachenko y demás. Pero bueno, publicaron 3 discos y bueno, yo cuando salió el libro sabía que me iba a gustar, porque El Niño Gusano fue uno de los primeros grupos de música independiente española de los que compré el disco, pues La Buena Vida, Los Planetas, Y de los El que Niño molaban, Gusano y de los que y estas molaban. cosas, así de pijillo de la época. Pero bueno, eh, el libro, a ver, alguien podría pensar que es una autobiografía musical. Sí, algo de eso hay, pero el libro es una novela generacional, puede leerse, mejor dicho, como una novela generacional, puede leerse como evidentemente una crónica musical, mm, como un artefacto postmoderno, porque tiene en sus 864 páginas hay más de 500 notas, un poco rollo David Foster Wallace, ¿no? Con notas que, yo qué sé, ocupan 3, 4 páginas. Ujú. Tío está hablando de un tema, y se va por los cerros de Úbeda y, y la nota al pie de página pues ocupa eso, 4 páginas. O sea que son notas creativas. Sí, sí, sí. Además, el libro, lo principal que tiene el libro es que es divertidísimo. Tiene momentos pues sí, tiene momentos de tristeza, evidentemente, pero
es muy, muy, muy divertido. Tiene una parte de juego, ¿no? Y el juego viene del lado de... para mí en ese sentido lo emparenta con el grupo Ulipo. Suena un poco así a... Mm, Quizá demasiado intelectual, ¿no? Pero en cuanto a tono, a intención, eh, ese tipo de humor, esos juegos de palabras, a veces gilipollescos o estúpidos, pero también un poco con Monty Python, con La mm. Conjura de los Necios. En cuanto a diálogos, situaciones, mm, bueno, es un humor absurdo a veces, pero bueno, la vida al final no deja de ser La un vida es juego así. absurdo y hemos venido a jugar Oye, y ya está. déjame solo un inciso a la que decías lo de Oulipo, no lo tenía por aquí preparado y no sé dónde lo tengo, con lo cual no lo puedo enseñar, pero se acaba de reeditar Fricciones de Pablo Martín Sánchez Mm. en, eh, El acantilado, ¿no? en Acantilado, y es el único español que forma parte del grupo Mm, Oulipiano. O sea, mm. y Sí. también es eso, ahí lo que pasa es que él las llama fricciones, pero bueno, son ficciones, Mm, microficciones, y el libro va como escalando en extensión, ¿no? Simplemente una mención eso porque se ha reeditado ahora con varios textos inéditos y se ha mm. revisado un poquito y tal y cual, y bueno, para los fanes del juego literario, sobre todo. Sí. Y además que esto, bueno, yo no sé si, yo creo, bueno, entiendo que será oficial y si no es oficial, pues lo hacemos oficial. Mm, En marzo, creo no, en marzo sale una novela inédita de Perec en, en Anagrama, así que habrá que estar al loro. no, eso son palabras mayores. O sea, son palabras mayores. O palarvas, ¿no? Como... También. Bueno, el caso es que eso, que el libro de Perruca tiene muchísimo de juego y luego tiene una parte muy clara de homenaje a los amigos que no están. Antes hablábamos fuera de cámara de Sergio Algora, Mm, como le llama él, el poeta cabezón, que, bueno, pues falleció, yo creo que no llegaba a los 40 años, qué va, qué era va. el cantante del Niño Gusano y poeta. Su obra yo creo que está publicada por Chamán Ediciones, me parece que es una editorial No, pequeña o muy no, pequeña no me de lo digas. Albacete, me parece que es. No sé si estará descatalogada yo No, cuando estuve leyendo el no. libro lo estuve buscando y sí que se publicó en su momento, pero bueno, no sé si estará descatalogada o no. Igual habría que recuperarla, ¿no? Aprovecho ahora que estás diciendo esto para recomendar también el libro de Los idiotas prefieren la montaña, creo que se llama, de Aloma Rodríguez, que ha reeditado ahora La Navaja Suiza, que está reeditando toda la obra de Aloma Rodríguez y que cuenta la historia de la relación entre Aloma Rodríguez y Sergio Algora, porque Sergio Algora tenía un bar, el bar Bacharach, y ella trabajó allí de camarera y cómo fue la relación entre ellos, porque también a mí una de las cosas que me gusta de Algora, supongo que estarás de acuerdo conmigo, es que era de estas personas que eran un poco catalizadores, ¿no? O sea, que es verdad que Sí. son importantes, le pasaba a Félix Romeo, por ejemplo, que son importantes por su obra, pero casi más por lo que provocan, ¿no? Por todo lo que, o sea, por cómo son capaces de construir un espacio en el cual las cosas sucedan y cómo también van como inoculando en toda la gente que tienen a su alrededor gustos, tanto musicales, Sí. literarios, cinéfilos, etcétera. Y el caso de Félix también era muy parecido. Además, los dos eran zaragozanos y además Sí, todos yo creo que aparece en forman, el libro. forman parte de la galaxia, digamos, de esa galaxia Ujú. de la mafia zaragozana, digamos. Sí, pues nada, eso. Si alguien quiere una novela, si alguien ya está entre los 40 y algo y los 50 y pocos, y quiere un libro con humor absurdo, surrealista, dadaísta, o como quieras llamarlo, Mm, y echarse unas risas y recordar viejos tiempos, este puede ser su libro. Ahora, necesita tiempo, ¿eh? claro. Porque son 850 páginas. Y bueno, 500 notas al pie, 1.262 grupos musicales mencionados, Toma ya. Toma ya. 800.000 películas y bueno, en fin, un artefacto literario en toda regla. Pero Madre mía. vamos, súper recomendable. Pues vamos de tocho a tocho, ¿eh? Tocho porque me toca. Este no son tantas, son 600 páginas,
Pero veréis también que es tochito, 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 pero diversión absoluta. Eh, este es un libro que estaba inédito en castellano, lo publica Libros del Cultrum, pues llamadlo como queráis, que es el que hizo George Plimpton, por si no lo ubicáis, fue uno de los fundadores em, de The Paris Review, de la revista, pero sobre todo es recordado por ser un aventurero. Él era periodista y nos dice Víctor Fernández en el prólogo, el periodista y lorquiano, nos dice que era un coleccionista de experiencias y lo define así Víctor a George Plimpton. Dice, fue un periodista que no se limitaba a contemplar para escribir, sino que decidió también vivir por sí mismo aquello que convertiría en la materia prima de sus reportajes. ¿Y qué es lo que hace aquí? Pues se fue a hablar con chorrocientas personas que formaron parte de la vida de Truman Capote y lo que hace es un recorrido cronológico de Ujú. toda la vida de Truman Capote, pero muy importante, es una biografía oral. Yo soy súper fan de este tipo de biografías. ¿Por qué? Porque de alguna manera el biógrafo se queda afuera y escuchamos la propia voz de los, Ujú. de los personajes. Eh, entonces, voy a leer simplemente algunos extractos para que veáis, uno, un poquito el tono de cómo va todo esto y también el tipo de cosas que se cuentan, ¿no? Por ejemplo, estamos en el capítulo 3 que recoge los años 1944-1945, cuando él entra en el New Yorker, ¿vale? Y Natalia Murray, que es la editora en ese momento, dice lo siguiente. Dice, a Truman Capote se le contrató como recadero y chico de la oficina en el departamento de arte de la revista The New Yorker. Una de sus obligaciones era sacar punta a los lápices. Dice, estaba llevando los lápices al estudio cuando se encontró con Harold Ross, el editor. Se volvió, miró a Truman y exclamó, ¿pero qué demonios? Dice, Truman, caminando por el paseo con sus lápices, parecía una diminuta bailarina. Y dice, ni siquiera era uno de los copy boys, los chicos que repartían las noticias y las distribuían. No eran más que mensajeros. Dice, se dedicaban a entregar ejemplares de libros, manuscritos, con treinta y tantos editores leyendo todo lo que escribíamos, siempre había una enorme cantidad de papel, montones de galeradas que tenían que ir de un lado a otro de la oficina y siempre había 8, 10, 12 series de galeradas circulando para publicar un pequeño texto. Dice, recuerdo a Truman con su capa en el pasillo. No sé cuánto le pagaban en aquel momento, $15 a la semana o algo así. Recuerdo a un muchacho que cobraba $13 a la semana, pidió 14 y lo despidieron. Y dice, allí sabían cómo lidiar con este tipo de impertinencias. Gracioso es que lo que a mí me parece más interesante de esta biografía oral es que Truman Capote fue uno de estos personajes, no solo mitómanos, sino de una automitomanía, en el sentido de que él creó su propio personaje. Sí, Entonces, si uno le escucha a Truman Capote hablando de cuando trabajaba en New Yorker, poco menos que era el director de New Yorker, ¿sabes? O sea, como de, bueno, bueno, es que todo esto es gracias a mí y era un moniato, digamos, que estaba por sí, ahí, que era nadie, o sea, ¿sabes? ¿No? Y entonces todo esto pues te desmiente, eh, sí, te desmiente el muchas cosas. personaje creado. Ujú. Por ejemplo, el año capítulo 16 esto que es 1956, Ujú. ¿vale? Y tenemos a la fotógrafa Barbara Allen que dice... Recuerdo cuando Norris Church, que era un novelista, modelo, tal, eh, es una chica, ¿eh? O sea, que Ujú. estuvo casada con Norman Mailer durante 30 años. Ujú. Entonces la Bárbara Allen, la fotógrafa, dice, recuerdo cuando Norris Church y yo fuimos a comer una vez con Truman y dice, me había dicho, quiero conocer a la chica que se va a casar con Norman Mailer porque quiero prevenirla. Dice, así que vino también Norris, que estaba embarazada 6 meses o así, y comimos los tres juntos. Truman Capote empezó a hablarle a Norris de Norman y de las relaciones con otras mujeres. Truman apuntilló, creo que te vas a casar con él de todos modos, pero me parecía que debía decírtelo. Y acto seguido, respuesta de Norman Mailer.
Dice, Truman Capote le aconsejó a Norris que no se casara conmigo. Y dice, tal era el calibre de su vanidad. De verdad creía que podía decir a la gente si podía casarse o no y con quién y que la gente le haría caso. No era como, pienso lo mismo que todo el mundo. Y dice Norman Mailer. Yo ni siquiera me enfadé, me divirtió, pensé, Dios mío, este no sabe cómo es Norris. Y dice, todo esto me recordó aquel chiste y dice, ¿cuál es el epítome de la vanidad? Respuesta, va un tío flotando boca arriba por un río con el brazo levantado, se acerca a un puente levadizo y exige que lo eleven. Bueno, en fin. Entonces simplemente es un, bueno, y o sea, hay chorrocientas cosas, por ejemplo, pues... Un anecdotario, ¿no? Más que. Es una Bueno, anécdota, no. sí. Pues Sí, pues amiga es mía. súper interesante, por ejemplo, toda la parte de cuando plegarias atendidas, ¿no? Que claro, Ujú, todas sus amigas se cabrearon con él y entonces muchas de ellas salen aquí, ¿no? Diciendo como, joder, este cabrón nos ha traicionado, no sé qué, ¿no? Y es muy interesante eso, ver la cara B de cómo él presentaba las cosas y se presentaba a sí mismo. Ya te digo que hay, pues yo qué sé, también ¿te acuerdas el fastuoso y todavía recordado aquel baile que hizo de máscaras donde ujú, estaba todo el mundo? Pues también se cuenta un poco eso. ujú, La cosa es que, por ejemplo, hay cosas divertidísimas, porque es verdad que se gastó un dineral, pero aún ujú. así a los del hotel les dijo oye, que mejor traigo yo la bebida, que la vuestra es muy cara y tal, y dije, pero ¿dónde vas, tío? Y luego había una cosa muy interesante, y es que hasta después de medianoche no se sirvió la comida, con lo cual mucha gente se largó. Hombre, Eso no normal. sé, ¿sabes? Pero lo hizo también en plan rata, o sea, que era como un Sí, poco claro, rata. Es claro. verdad que se gastó un montón de pasta y esto es verdad, pero era como de, tío, no podemos estar hasta las 12 para que saques la comida, ¿sabes? O sea, esto no puede ser. Es que hacemos aquí, Truman, tío, ¿sabes? Sí. Eh, no sé. Pero mira, por ejemplo, mira, esto es muy interesante. Leo solo esto y pasamos al siguiente libro, ¿vale? Vale. Norman Mailer hablando, a verás, dice. Una de las cosas más estúpidas que hizo Truman Capote fue ponerse a criticar la canción del verdugo, que sabes que es Ujú, el libro de Norman Mailer. Dice, solía ir ujú, diciendo por ahí que Norman Mailer lo había robado todo de a sangre fría y que nunca lo había reconocido. Yo pensaba que era una estupidez que un profesional de la escritura actuara así que al final nuestra relación se enfrió. Por supuesto, yo había leído a sangre fría y evidentemente la había tenido en cuenta, pero Truman no había inventado el género. Al fin y al ujú, cabo, Lillian Ross había escrito ya Picture, así que no era como si él hubiera descubierto la novela de no ficción. ujú, Es increíble que no haya un buen nombre para este tipo de obra. Novelas de la vida real, novela de no ficción. Ah, dice, novela de no ficción suena como... Hostia, esto te va a encantar. Dice, novela de no ficción suena como una prescripción para alguna enfermedad inespecífica. Pues imagínate 600 páginas de, pues eso, chismorreos, cotilleos, trastienda. A mí me ha fascinado. Y además es de estos libros que tampoco te lo tienes que leer de principio a ujú. fin. O sea, puedes coger Sí. cualquier capítulo, oye, pues ¿qué pasó en 1966? Pues tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues hablan del baile, ¿no? De esto que hablamos antes del baile, Ujú. es que no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre, no me acuerdo, da igual. Eh, pues eso, te paso la pelota. Vale. Remembranzas y confidencias de sus amistades, enemigos conocidos y detractores. Me parece, si el título de antes era soberbio, Sí. este subtítulo me parece también, Ujú, potente, sí. Y si ojo con no, las biografías de libros del Cultrum, porque, bueno, no es de este año, pero para mí uno de los libros del año pasado fue la biografía de Elvis. Otro joder, bueno. tochazo Sí, acojonante. sí, no, no, sí, sí. Además, es un libro que además que estaba fuera del mercado, porque es verdad que se publicó hace unos cuantos años, pero The Black and White Ball, vale, el baile en blanco y negro. Ah, vale. Baile en Ujú. blanco y negro, 28 de noviembre de 1966. ¿Sabes quién nació un 28 de noviembre? No del 66, sino del 77. Sí, me parece a mí. Vale, pues vamos Vale. con el penúltimo ya. ¿Te toca? Venga, yo me quedo en Estados Unidos, pero me voy de Nueva York y del mundillo de la farándula y demás a Chicago y barrios de inmigrantes y demás con
Yo navegué Toma con ya, Magallanes, de Stuart toma Dybek. ya. Publica Pálido Fuego desde, creo que es desde Málaga, Desde porque Málaga hay me vida parece, sí. más allá de Madrid y Barcelona. Y ya lo hemos visto antes con Jekyll and Jill. Mm. Este libro es quizá lo más parecido a una novela que voy a traer hoy. La contracubierta habla de última novela de Stuart Dybek. Yo no lo tengo tan sumamente claro. ¿Por qué? No sé si es tanto una novela, un libro o un libro de Ah, relatos. vale, vale, no pensaba que decía la última novela, o sea, como No, el último libro en plan de saber si hay algún inédito o algo así. no, la última novela es escrita por este hombre. ¿Vale? Mm. Pero ya te digo que yo no sé si es tanto una novela como un conjunto de relatos interconectados, una crónica de una época, un retrato de una generación, o todas las anteriores, o ninguna de las anteriores. El caso es que sí que está compuesto por una serie de relatos más o menos interconectados y con un protagonista común que se llama eh, O sea, vale. todos los relatos aparece un mismo personaje. Sí, Perry está, bueno, digamos que ocupa un lugar central el personaje este de Perry Katzek. Y hay ¿Vale? episodios de infancia suyos, de amores, de diversas tentativas, de diversas historias, idas, venidas, fallecimientos. Mm. A lo mejor el relato en sí lo protagoniza, por decirte, su tío, pero él es testigo del relato y lo narra como tal. El libro empieza un poco a ritmo, digamos, lento, o con relatos más o menos convencionales, ¿no? De episodios de infancia y demás, pero poco a poco va creciendo y los textos de Valdés, del protagonista, el autor le va agregando como capas y significados y se hacen como más complejos bueno, incluso hasta emocionantes, ¿no? Ujú. Arranca como un poco dickensiano el libro y va poco a poco virando y termina una cosa un poco rollo Kerouac. Vale. Aunque para mí, yo creo que la referencia más cercana sería la de Stephen Dixon, que es un autor estadounidense que Lo publica conozco, pero Eterna Cadencia, que me eterna parece cadencia y buenísimo. es muy poco conocido. Yo creo Sí, que poquísimo. además Falle- tiene libros rarísimos, o sea, pero súper interesantes. Falleció hace un par de años, yo creo, pero vamos, me parece un autor Mm. de lo mejorcito de la narrativa estadounidense de los últimos años. Y además cuando tenía que conseguir los libros, como o sea, Eterna Cadencia solo ha publicado alguno. Y claro, muchos de los que le publicaban en Estados Unidos eran los típicos que publican las universidades, ¿no? Que son como Sí, sí. súper difíciles de conseguir. Y es verdad que no ha habido un trabajo continuado, digamos, de darla a conocer y es una auténtica pena, la verdad. De hecho, las traducciones que hay son traducciones argentinas, entre Sí, comillas. claro, claro, Bueno, claro. no, ni entre comillas ni gaitas, son No, no, son Eterna Cadencia. traducciones argentinas. Mm. Punto. Entonces, jolín, a lo mejor hay no sé si hay un hueco para algún editor que se atreva, ¿no? Pero bueno, Sería una buena proposición, sí. ya te digo que este libro me recuerda bastante a Dixon. Ya te digo que tiene mucho de crónica de una época, de una generación, son los años 50, 60 y veteranos de la guerra de Corea, beatniks, hippies, pandilleros, bueno, inmigrantes, porque pues si no son polacos son italianos y demás, y bueno, todos ellos tienen que adaptarse a un nuevo país y es un reto para ellos en la América de los años 50 y 60. Y luego, bueno, las relaciones que me interesan mucho el libro también, porque las relaciones que se establecen entre los diversos personajes, ¿no? Los Mm. padres de Perry Katze, que es el que, digamos, que protagoniza los relatos, sus tíos y demás, bueno, son personajes complejos, contradictorios, pero al mismo tiempo también tienen un punto entrañable y humano que les hace, en cierto modo, adorables, ¿no? Con sus defectos y sus contradicciones, pero es un libro muy interesante. También yo creo que ha tenido muy poca difusión, Sí, porque yo la verdad no lo tenía pero, indicado y me lo voy a leer este. Me lo voy a leer porque pero me está molando todo lo que estás contando. O sea que, y es verdad que ni lo había visto, ¿eh? No había tenido ni idea de este libro. es que Enséñalo otra vez, por favor, Coldo, enséñalo otra vez. hemos venido a hacer una lista, pero que no aparezca.
en las listas tradicionales, joder. Exacto, exacto, Los exacto. libros que no aparecerán en Babelia. Eso es, eso es. ¿Me toca? Ah, pues sí. Te toca. Te voy a traer también uno que puede ser novela o puede ser cualquier otra cosa. También es de los libros que es verdad que raramente, por casi yo creo que cuestión de carambola o chiripa, se ha colado en alguna de las listas de, no en la de Babelia, pero sí en otras. Y es Las ocasiones de Rubén Lardín. Rubén Lardín es el mejor escritor de su generación y de todas las generaciones. O sea, es el mejor. Del mundo Esto mundial, del ¿no? mundo mundial. Algunos los acordaréis porque tenía un blog que se llama Imbécil y Desnudo hace muchísimos años. Él es bastante procaz, es muy sensual, muy afrancesado en ese sentido, muy hedonista. Y este libro está en la misma línea un poco de toda su producción narrativa, que es simplemente yo escribo y ya está. Se puede decir que es una novela porque tiene voluntad de estilo, pero en realidad no está más que narrando su propia vida. Es verdad que al narrar tu propia vida siempre hay algo un poco de ficción, pero lo que late es el propio yo, digamos que está tal. Y realmente en este libro no pasa nada, lo que pasa es la propia escritura. Él tiene la voluntad de escribirlo todo, pero hay una cosa graciosa que te quería leer en la página 183. Que no lo he enseñado, mira, es este No libro. eso te iba a decir, ¿no? No sé si se ve. Las Ujú. ocasiones Pues de se ve, las ocasiones. Rubén Lardín. Esto es Publica Fulgencio Pimentel, ¿es? Fulgencio Pimentel, que además Fulgencio Pimentel siempre tapadura, o sea, ediciones cojonudas y tal, ¿no? Ujú. Escribe Rubén Lardín, dice, no consigo recordar por qué escribo, que ya te pone un poco ya te da el tono, digamos, ¿no? Del libro. Sí. No consigo recordar por qué escribo. No sé qué necesidad puede haber. Empecé a hacerlo porque era fácil e higiénico. Antes había tratado de expresarme dibujando, mojando pinceles y plumillas en tinta china. Pero llegó un momento en que tomé tal distancia física con lo que estaba haciendo que perdí de vista el papel, me vi arrastrado por el pensamiento, que es el enemigo del cuerpo, y estorbé toda posibilidad. El pensamiento solo se lleva bien con el cuerpo en la teoría y en las pasiones. En este caso, la intervención del pensamiento, que es también un prado de la molicie, me daba lugar a un dibujo razonado, premiso y muy alejado de mis intereses. Podéis ver un poco que tiene este ramalazo umbraliano, también tiene mucha fijación por Georges Bataille en lo que tiene que ver con las pasiones sexuales. Lo que late detrás de todo esto es que Rubén Lardín él ha vivido muchísimos años en Barcelona, pero se ha mudado últimamente a Madrid. Hay la idea también, no se explícita, pero está la idea de la enfermedad también y de dejar atrás toda una serie de cosas. Como siempre, en Lardín hay una búsqueda de la belleza, pero en el sentido de lo hermoso, no lo bonito. Ujú. ¿Vale? Es decir, lo hermoso puede ser lo feo, puede ser cualquier cosa. Y él es capaz, digamos, de rescatar la hermosura de cualquier cosa. A él le gusta mucho pasear, por ejemplo. Hay muchos paseos por Barcelona aquí, alguno también por Madrid, porque Ujú. ya está viviendo en Madrid. Por supuesto, él se obstina denodadamente durante toda la no novela en decir que no es una novela y Ujú. tiene la voluntad de querer escribirlo todo. ¿Vale? Él dice en un momento, vamos a tratar de escribirlo todo, que no consiste en consignar todo, sino en olvidar todo, en distinguir nuestros deseos, descubrir y conocer las fuerzas ocultas que animan el mundo y preguntarnos por los extraños lapsos de felicidad diáfana que actúan como combustible y que nos encaraman el vómito cuando la publicidad lo reproduce. Leer a Rubén Lardín da igual lo Ujú. que esté contando, es que da igual, es que importa un carajo lo que esté contando. Sí. ¿Sabes? Ujú. Es la pura delicia de leerlo, de ver su pensamiento en marcha, de ver cómo pone la pluma a correr y el pensamiento va y se contradice y se desdice y se Ujú. amplía y se Sí. niega y no pasa nada, pero pasan montones de cosas y se acuerda de una novia que tenía cuando tenía 15 años que la abandonó y, ¿sabes? Se acuerda del polvo aquel que pegó que fue una maravilla y... No, pues es un poco de aquella noche de borrachera hace, ¿no? Sí. Pues todo esto.
O sea, Eh, lo que se diría una prosa torrencial, ¿no? Que dicen una los... prosa torrencial. Una prosa torrencial que él, empero, y aunque parezca contradictorio, controla. Y es Ujú, un, es un, es un, es una auténtica delicia y quizá lo que lo distingue un poco de los otros libros de Rubén Lardín es que aquí comienzan a verse un poco las sombras del presente. Es decir, ujú, Rubén ya es un poquito más mayor y ya ujú, entra un poco esa bruma, ¿vale? Hasta ahora ujú, era toda una auténtica celebración de la vida, el amor, las mujeres, ujú, los amigos, ¿no? Era toda una maravilla. La ujú. música, los libros, todo. Y ahora ya hay unas pequeñas sombras ahí, no hay Sí. un cierto deje, no diría yo madurez, porque Lardín no va a madurar nunca, en el buen Pero el sentido, tiempo. y lo digo como no como un demérito, sino como un elogio, ¿eh? O sea, Sí, sí. eh, de hecho, él, por ejemplo, que dice que escribo para darme la espalda. Está como todo el rato, incluso yendo contra sí mismo. Y Ujú, después de este Rubén Lardín, Los Olvidados, de verdad, súper recomendado. Es que no hay nadie como Rubén. Ahora, en España no hay nadie que escriba como Rubén Lardín. ujú. Punto. Vamos con el último, vamos con el juego. No, Ah, me no, quedan dos. perdón, 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 Y perdón, además este perdón. mola, mola mucho. Bueno, pues el penúltimo libro corresponde a un género que normalmente no suele aparecer en las listas de lo mejor del año, es la literatura de viajes y el libro, publicado por Capitán Swing a finales de 2023, es Un manicomio en el fin del mundo. Es la historia de un barco de Bélgica capitaneado por un militar belga, Adrián de Gerlache, que dices, ¿qué coño se le perdió a un militar belga en la Antártida? Pues ni puta idea, tío. El caso es que se fueron allí en 1887-88 y la casualidad que se quedaron atrapados en el hielo. Ajá, Lo mismo que le pasó unos años después a Shackleton, en una ajá. historia muchísimo más conocida, Mm, pero esta historia también es flipante. Bueno, Shackleton se quedó atrapado en el hielo en el mar de Weddell. Estos se quedaron atrapados en el mar de Bellingshausen, que está como al otro lado de la Antártida. sí, Y lo que tiene de peculiar, digamos, esta historia es, por un lado, que fue la primera invernada en la Antártida, fue la primera vez que alguien se quedó a pasar el invierno allí en la vale. Antártida. Y la segunda es pues que la enfermedad y la locura y tal eh, llegó al barco. Entonces, aquello fue Como un era, sin como era de Dios esper- como era de de la esperar, hostia. claro, también. Un sin Dios de la hostia. Claro, todas estas historias, joder, al final para mí, a mí me mola muchísimo por lo que suponen de mundos desconocidos y poner a las personas en situaciones extremas, límites y demás. Además, luego es que se leen como una novela de aventuras, o sea, Ujú. la realidad supera la ficción Porque y en este caso, quien cuenta la historia es un periodista, ¿no? Entiendo. sí, 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 Vale. es un periodista que se basa en los propios diarios Ujú. del capitán de Gerlachen, escritos de dos personajes que fueron en la tripulación del barco, que ahora te cuento. Y Vale. el caso es que eso, la novela se puede leer como una novela de aventuras, que en este caso sería una especie de mezcla entre Julio Verne y Edgar Allan Poe, o sea, una cosa loquísima. Qué guay. Mm, Entonces, bueno. Mola por eso, mola también para la gente que esté interesada en historias polares, Ujú. aunque hay, bueno, en Capitán Swing, por ejemplo, hay historias sobre el propio Endurance de Sí, Shackleton, cierto. Ujú. luego hay, bueno, en Desnivel, en Interfolio, hay un montón de libros sobre este tema. Ujú. El caso es que, bueno, este libro también permite eso, acercarnos a dos figuras que en ese momento uno ya iba a ser en breve parte importante de la historia de la exploración polar y el otro lo sería unos años después. El primero sería Frederick Cook, que Vale. supuestamente llegó el primero, bueno, él o Peary, o ninguno de los dos, lo más probable, al Polo Norte. Este fue como médico de la expedición. Y otro personaje fundamental en la historia de la exploración polar, que iba más bien como, ya no recuerdo si como oficial o como marinero,
en el Bélgica, que era Amundsen, que fue el que llegó primero al Polo Sur y demás. Entonces, bueno, eh, es como la prehistoria y una pequeña biografía de estos dos personajes en años ¿vale? anteriores a su momento cumbre. Y luego, claro, el colocar a personas en situaciones extremas y cómo les afecta al cerebro y demás, que la verdad que tiene un componente en eso psicológico muy interesante, el Mm. libro. O sea, Así que básicamente no me prohíbas. una historia friolera para este invierno también friolero en el cual ya estamos. Y es verdad que es una historia mucho menos conocida, ¿no? Ujú. Y He dicho, perdona, he dicho 1887, fue 1897, perdona. vale, Que me he adelantado precisión, 10 años. precisión hecha, y además esto es muy interesante por ver un mundo que, bueno, en la Antártida sigue siendo un poco así, pero es verdad que la idea de aventura en el mundo contemporáneo, Mm, pues es difícil de encontrar, y también esta cosa de las situaciones extremas. eh, mm, a ver, recordamos también otros casos, ¿no? Como la tragedia de los Andes, ¿no? En el cual mm. una serie de personas quedan atrapadas en un Sí, entorno hostil y absolutamente separadas de cualquier tipo de ayuda y no, pues un poco cómo se lo manejan y que normalmente sí, lo que tú apuntabas son situaciones en las que la locura aparece muy rápidamente. sí, Y sí, sí, sobre no. todo las peores pasiones humanas, claro, es que... Ujú. La locura mezclada con el escorbuto, en fin, una cosa, Claro, claro, claro. un cóctel explosivo, vaya. Joder. Bueno, pues ahora sí que vamos con el juego, vamos con lo último, a ver si somos capaces de no dar demasiadas pistas y a ver si lo vais a adivinar, lo podéis adivinar. Yo ahora voy con mi último libro, ya hemos dicho antes que no voy a decir ni cuál es la editorial, ni quién es el autor, ni quién es, ni cómo se llama el libro. Lo que pasa que creo que seguramente, bueno, los avispados igual pueden adivinar de qué título se trata. Voy a enseñar unas páginas interiores, ¿sabes? ¿Vale? Ujú. Em, no se ha visto, ¿eh? Que no me he dado cuenta y no se ha visto. Nada, Estamos, nada. estamos en el México de los años finales de los 60, ¿vale? Que es cuando transcurre la historia, aunque se publica en los 70. Es el primer, es la primera novela abiertamente homosexual que se publica en México. Puede leerse tanto como la historia de los usos y costumbres de los homosexuales en el DF de finales de los 60, como una especie de revisión de la novela, de la tradicional novela picaresca española. Ujú. Está basada en un personaje real, no voy a decir el nombre de la persona porque si no se va a saber, y de la amistad del autor con esta persona, que a su vez era un personaje porque era una persona muy extravagante, muy libre, y que vivía, digamos, su sexualidad de una manera absolutamente desprejuiciada. De hecho, lo interesante de este libro es que presenta la idea de la loca, que pasará luego, por ejemplo, también con la narrativa de Copy en Argentina, como como algo positivo, como un personaje que vive su manera de entender el mundo y de entender los afectos de una manera absolutamente desprejuiciada, libre y con sentido del humor, que es lo más importante. Este libro se estructura como si fuera una conversación en 7 partes, como si fuera la desgrabación, digamos, de 7 conversaciones entre el escritor y este personaje que ya digo que existió realmente. Por supuesto hay algunas cosas un poquito más, a lo mejor, ficcionalizadas, pero está basado en testimonios reales de las conversaciones que tuvo realmente el escritor con esta persona. Voy a decir que se llama Osiris de nombre, Osiris algo, el personaje real. Y es muy interesante porque te permite, primero, porque es una novela espléndida, eso lo primero. Segundo, porque abre la narrativa homoerótica en México. Piensa
que cuando esto se publica, los grandes popes de la intelectualidad mexicana se tiran de los pelos. Imagínate a Octavio Paz y a toda la Octavio pandilla, ahí. en plan de, ¿pero qué esto qué es? ¿No? La novela tuvo mucho éxito en México, es una de de esas típicas novelas que se siguen vendiendo, ¿vale? Pero aquí era desconocida, no se había publicado nunca en España. Entonces se cumple el 30 aniversario de la publicación original en su país de origen, en México, y por eso una editorial española, cuyo nombre no voy a decir, pero a lo mejor empieza por C, la ha publicado este año, ¿vale? Y no quiero dar más detalles. No, Simplemente no que digas más. quería traerla, luego lo ponemos bajo en los comentarios, ¿eh? Pero quería traerla porque, por eso, porque es un rescate de un autor que ha sido muy importante en otro país, para la narrativa de otro país de lengua española también, pero que aquí no estaba publicado. Y además de eso, que es una novela buenísima, es que es divertidísima. Y también tiene ese componente oral y de revisión, de subversión más bien, porque coge la novela picaresca, la tradición de la novela picaresca española, y pone en el centro del relato a una loca, completamente extravagante, ¿no? Y claro, eso es una forma de, ¿no? De empoderarse. O sea, ahora que está tan de moda lo del empoderamiento, eso era empoderamiento en los años 70, realmente en un ambiente absolutamente hostil. Y luego otra cosa, que es que puedes saber, gracias a este libro, los usos y costumbres de los homosexuales de finales de los 60 en el DF, porque te dice los locales que iban, a las horas que iban, o sea, todo, ¿no? Que quiere decir que si Sí, además sí, quieres conocer, tú antes estás hablando del libro de Moscú, de conocer realmente sí. qué De- demonios pasaba en esa ciudad Ujú, en el año 37, pues si quieres saber lo que pasaba a finales de los 60 en el México, eh, habitado por homosexuales, ujú. este libro. Y lo dejaremos en los comentarios. ¿Lo habéis adivinado o qué? Venga, va, te toca. Está complicado, ¿eh? Por lo que decías. Está... Bueno, no lo sé, no lo sé. A ver el tuyo, a ver si es más No. complicado el tuyo. Vamos a ver. Pues yo voy con un libro de relatos, escritora norteamericana, jovencita, primer libro publicado en España, Vale. 15 relatos, relatos con unos puntos de partida arriesgados, originales, con comienzos de estos que te cogen de la pechera y te dicen, tú tienes que seguir aquí sí o sí. Tres ejemplos, ¿vale? No sé si se ha visto el libro, espero que no. No, creo que no. A ver, O sea, nos vas a leer el comienzo de algunos de los relatos. primera frase de tres Primera de los frase, relatos. vale. Perfecto, vamos allá. Página 173. Ujú. Primero de los relatos, no lo tenía marcado, pero aquí está. La casa necesitaba humedad. Eso le dijo a Carl. ¿Qué coño necesita la casa humedad? Bueno, pues nada, leeros el relato. Joder. A mí con Vale. esta frase ya digo, pero vamos a ver, ¿para qué coño necesita una casa humedad? ¿Ya me hace seguir o Bueno, no? como mínimo es contraintuitivo, ¿No? ¿no? Dices, ostras, tengo que seguir aquí a ver qué carajo pasa, ¿no? Estoy de ¿Cómo? acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, otro, página 137. Este sí que es como un puñetazo en la boca del estómago o en la mandíbula o qué sé yo. A ver, Bueno, dice así, tengo la idea esta de meterme en el bosque y que me peguen un tiro. joder, Así aprenderán esos hombres, los cazadores. Toma ya. ¿Cómo joder, te quedas? joder. Pues con ganas de leerlo, la verdad. Y el último, que no diré el título del relato, Vale. pero dice, por la noche los huesos se nos disuelven en la sangre como azúcar en el té. Coño. O sea, hay un poco de mm, distopía, terror, lo grotesco, ¿no? Un poco Mm. también. Sí, 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 Luego el sí. libro sí que Al tiene menos por toques. los tres comienzos que nos has leído, y además muy diferentes también cada uno de ellos. No sé luego cómo se desarrollarán los relatos, pero es verdad que al menos hay tres conflictos ahí de punto de partida de naturaleza muy diferente, pero de igual interés, vamos. Sí, vamos, a mí ya te digo que son un buen relato. Evidentemente tiene que tener más cosas, pero para mí un comienzo Sin duda, que te enganche o que te agarre de la solapa, vaya, pues para mí es imprescindible, vaya. sin duda. ¿Puedes Entonces, darnos bueno, alguna otra pista? ¿Alguna pista? eh,
A ver, parentescos que se le puedan encontrar al libro. Bueno, algo de Mariana Enríquez puede haber, de Vale, Shirley Jackson también hay cositas. vale, Edmundo Paz Soldán, en el tema este distópico, rollo un poco Black Mirror, una cosa vale, así. Pero bueno, toca, aunque hay mundos más o menos distópicos, ¿no? Futuros posibles, ¿no? Pero bueno, los temas son universales y son plenamente vigentes en cualquier momento y lugar, ¿no? La soledad, el amor o la búsqueda de amor, la inseguridad, la incomunicación, el dolor. Bueno, son textos que mayoritariamente están protagonizados por mujeres de unos 30 40 años vale. en mundos, pues eso, grotescos, absurdos, que al principio te dejan como con una sonrisa un poco medio de estupefacción, ¿no? A veces. Pero luego la sonrisa esa Se va se volviendo va amargo un poco, borrando ¿no? y te queda una sensación un poco de desasosiego, ¿no? Al terminar los relatos. Pero vamos, el libro es súper recomendable. Por cierto, la autora hace poco anunció en Twitter, me parece, o X, ¿Mm? o Como esta se red de la que usted llame. me habla, que yo creo que en Estados Unidos, creo que es en Estados Unidos, está a punto de publicarse su primera novela. Yo espero que la editorial que ha publicado los relatos, O sea que es eh, una, o sea que es una, barcelonesa, para más o pistas, sea que es se una, anime, pero pero no lo sé. es una traducción entonces. Sí, 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 es nuestra es Ah, vale, vale, escritora vale. estadounidense. Vale, vale, me había parecido entender. Vale, de la que era latinoamericana. Vale, ok. No, 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 no. Podría serlo, podría serlo, porque uno tiene cierta querencia por estas cosas, pero no, mira, este año no ha habido ningún libro de una autora latinoamericana, hay que joderse, ¿eh? Mm, Fíjate, me gustan más estos relatos, por ejemplo, que los del último de Mariana Enríquez, que están bastante bien, sí, pero estos son, joder, son pues, potentes, son potentes. vais a tener que mirar los comentarios para adivinar de quién Pues se sí. trata. Además, A mí tiene, me han dado ganas de leerla. A mí me han dado ganas de leer a esta chica, la verdad. tiene una cubierta, bueno, y una contracubierta bastante ¿De qué color? peculiares. ¿De qué color es? Verde, ¿Color? tirando a verde. Verde. Tirando a verde. Sí. Pero bueno, es una editorial que no es como, por ejemplo, Anagrama, ¿no? Que tiene los logos Ujú. amarillos o tal, sino que cada uno. eh, Vale, pero ya se te ha escapado que es barcelonesa, ¿no? La que editorial. no, pero tú también has dicho antes que empezaba por C, hombre. Si en Barcelona tenéis la hostia de editoriales. Ya, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Ahí tienes toda la razón. Eso no es una pista tampoco muy, muy clara. Tienes toda la razón. Oye, pues muchísimas gracias, Coldo. Ha sido un auténtico placer aquí poder hablar de libros y sobre todo que también un poco la idea de todo esto era, como ya el año pasado hicimos un vídeo contra las listas de lo mejor del año, pues no Claro, hacer una ser coherente. lista, no hacer una lista de lo mejor, sino hacer una lista de libros que nos apetece compartir Ujú, por las razones que aquí más o menos hemos ido exponiendo. ujú. Y atentos porque seguramente también nos volveremos a ver en breve con otra cosita que tenemos por Eso ahí. A es, ver si eso en es, eso unos es. días o a ver cuándo podemos hacerlo. Pero, Igual ya para enero de 2025. Pero bueno, no sé, depende de depende de lo que nos depare en los próximos días, haremos que, una es cosa que u otra. estoy con otra historia polar. Mm. Joder, que es tocha también, es tocha. Sí, pero no desveles más No cosas. desvelo nada, no desvelo nada. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Nada, esperamos que os hayan gustado estas lecturas, que alguna os haya llamado la atención y que haya servido para acercaros a alguna de ellas. La idea precisamente era eso, rescatar libros que no son los típicos que salen ni en el Babelia, ni en las listas de no sé qué, ni en no sé cuánto. Y Y esta además ha otra, otra, sido... Mm, otra, bueno, o sea, como especie de reivindicación, ¿no? Muchas veces, joder, haces la lista y tiendes a meter lo leído en los últimos meses, ¿no? sí, Y, por ejemplo, el de Un manicomio en el fin del mundo, yo creo que lo leí en enero o febrero, una cosa así. Por ejemplo, que muchas veces estos libros que lees a principios es de que se año te como que se olvidan, quedan, es verdad que se se te quedan olvidan. fuera, ¿no? Y Mm. bueno, también es un poco injusto, ¿no? Pero bueno, las cosas son Súper como son y ya injusto, está. no, no, súper, súper injusto. Pues nada, lo dejamos aquí, os mandamos besitos, aprovechad las navidades para leer mucho y pronto nos vemos otra vez. Eso, eso. Chao, Coldo. Chao, Chao, chao. chao.